Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Señor, somos tu pueblo, venimos y alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Y nos gozamos de poder ser tu pueblo, Señor. Ese pueblo escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, este tiempo, pero junto a este tiempo también nuestras vidas, y junto a nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra ciudad, San Martín, de nuestro Perú, de nuestros gobernantes, Señor. Son tiempos difíciles, bendito Padre. Sin embargo, avanzamos porque confiamos en ti, porque tu palabra nos dice, y tú has puesto esta enseñanza en nuestros corazones, cuando has manifestado en tierra, Señor, que tendremos aflicción. En este mundo tendremos aflicción, pero tú has dado este mensaje, que nos agarremos de ti, que confiemos en ti, que tú nos has dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Así nos alegramos, Señor, en eso, y nos agarramos. Podemos sentir mil cosas, tenemos pensamientos malos, negativos, Señor, los desechamos y nos agarramos, Señor, nos agarramos fuerte, confiamos, Señor, expresamos, Señor, bitajón, que es confianza, bendito Padre. Confiamos en ti, por eso estamos, Señor, delante de ti, queriendo de ti, necesitados de ti, Señor, en medio de esta tormenta difícil, de cosas que se habla, en medio del virus, Señor. Confiamos en tu soberanía, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les saludo, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo desde aquí para cada uno de ustedes. Qué bueno es que usted pueda estar en este lugar, pero también saludo a todos aquellos que están conectados a través de esta grabación, a través de las redes sociales. Les bendecimos, les decimos shalom, la paz de Dios esté en nuestros corazones, y pues desde aquí expresamos que Dios es un Dios soberano. Amén. Así es, que ningún temor se apodere de nuestros corazones. El Salmo 91 dice que no debemos temer del terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, y etcétera. Hermanos, no debemos temer. El miedo es un sentimiento humano, pero no tenemos que temer del miedo. Esas saetas que vienen son noticias que vienen durante el día y que nosotros no debemos temer. Debemos estar, como mencionaba en mi oración, agarrados fuertemente. Eso es confiar, hermano. Confiar es agarrarse de algo. Agarrarse mientras pase la tormenta. Amén. Entonces, desde aquí, esa palabra para nuestros corazones y para todos. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Usted se ha estado en las redes sociales. Creo que todos tienen redes sociales, Facebook, Twitter. Bueno, Twitter creo que nosotros no tenemos, ¿no? Su Instagram. Ha visto que el tema de hoy es volar sin capa. Volar sin capa. Y cuando hablamos de volar, definitivamente nos referimos a la ficción, porque es complicado que un ser humano vuele por volar, ¿no? Como un pájaro. Puede volar a través de un medio, a través de un avión. Entonces nos referimos a la ficción, nos referimos a esos superhéroes. Hoy por hoy vemos una gama de superhéroes. Hay universos de superhéroes, pero en mis tiempos, que tampoco son muy lejanos, también no sean así, pues existía un superhéroe que sobresalía de todos. Era Superman. Hasta ahora existe Superman. Y va a existir siempre. Pero Superman, así como su nombre dice, un hombre súper. Pero llamaba mucho la atención que este hombre, con todo el poder que tenía una capa. Entonces nosotros, los niños, no mucho ahora, poco, pero los niños relacionaban que Superman volaba porque tenía una capa. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían su capa de su sábana de su papá? ¿O de su polo de su papá? Y jugábamos. Y asociábamos que Superman volaba por su capa. Hay cosas extremas, inclusive se ha visto adolescentes que del techo se botaban con la capa porque pensaban que la capa
les hacía volar. Capaz algunos de ustedes, por eso tiene así su naricita. Pero la verdad es que la capa es un simple adorno. Superman en la ficción, hay que hacer hincapié, Superman en la ficción volaba porque era Superman, no por su capa. De hecho, su capa era un adorno. Yo creo que si los superhéroes, bueno, esos han sido hechos, pero si hubiera superhéroes, y hoy vemos una gama de superhéroes que casi no tienen capa. ¿Saben por qué? Porque esas capas más sirven de estorbo, aun cuando es ficción. Y usted se ha dado cuenta cuando se ponía la capa y quería volar, no sabía cómo amarrarle, le estorbaba. Yo me acuerdo de mí, también me acuerdo de mis hijos, porque ellos, inclusive yo les había comprado una capa en algún momento cuando viajé, no sabíamos cómo amarrar. Al final terminaban sacándose porque estorba. Pero todo esto es ficción. Los superhéroes que hoy vemos, hemos visto en el pasado, es ficción. La verdad es que hoy en la vida real sí también existen superhéroes. Existen aquellos que día a día luchan, pelean, hoy por hoy más que nunca en medio de esta coyuntura. Estamos firmes tratando de pararnos, creyendo, luchando. Esos son los superhéroes. Los superhéroes son esas mamás que día a día tienen que hacer, mostrar el arte en su cocina con lo que hay. Esos papás que a pesar de que pueden tener temor en sus corazones, salen a trabajar. Esos son superhéroes. Los superhéroes que en este camino de la vida tratan de avanzar, tratan de caminar. En este viaje de la vida tratan de seguir hacia adelante. Porque eso es la vida, un camino. Un camino que hemos empezado cuando nacemos y que poco a poco se ha ido cargando. A veces fracasamos en nuestro intento de salir adelante porque nos hemos vuelto pesados en este caminar. Cada vez se hace más difícil. Y en esa reflexión entendemos que los niños son las personas más alegres. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen carga, no tienen peso. Disfrutan de la vida, ellos no están pensando en tantas cosas, ni tampoco se han puesto el peso sobre sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en la vida, queridos hermanos, y en este camino de la vida, tenemos que entender que mientras vamos avanzando, mientras más ligero estamos, vamos a avanzar mejor. Mientras más avancemos, debemos ir nosotros pensando y analizando qué es lo que hace nuestro caminar pesado. Miren, usted, estoy seguro que ha oído esta historia del águila. Saben que el águila vive aproximadamente 70 años, ¿sí? 70 años. Pero a los 40 años el águila empieza a volar bajo. Ya no vuela alto. El águila se siente pesado. Yo hago una referencia y una reflexión con la vida de nosotros. Mientras más asumimos responsabilidad, y no por la responsabilidad necesariamente, pero empezamos a experimentar cosas que en vez de que nos dé la paz, la alegría, el deseo de seguir hacia adelante, empiezan a ser una carga. Ya vamos a hablar de qué específicamente de qué son estas cargas. Y empezamos a ser como ese águila que antes volábamos cuando éramos niños, volábamos alto y mirábamos un extenso panorama. Hoy, mientras los años pasan, empezamos a volar bajo. El águila se empezó a hacer pesado. No puede volar más alto. Entonces es importante que reflexionemos en el hecho de que en este caminar de la vida, en este viaje de la vida, mientras más ligero estemos, vamos a caminar disfrutando, avanzando, amando, sonriendo. El águila más no puede sentirse el dueño de los cielos porque está tan pesado que cuando ya tiene 40 años no puede elevarse más. Y ya no puede divisar su comida adecuadamente. Muy limitado se encuentra. ¿Sabe que cuando a mí particularmente me ha tocado estar en muchos viajes misioneros, muchos en avión, muchos caminando, muchos de diferentes formas, en carro, en peque-peque, hasta en furgoneta.
Y pues en muchos de esos viajes nos ha tocado ir caminando. Y cuando uno es novato, y eso nos pasa, cuando uno es nuevo, dirían los jóvenes hoy, newbie, así, ustedes pues no están con esa, de la juventud. Pues comete errores. Y esos errores se apegan a nosotros. Me acuerdo una vez tuvimos que ir por un monte y pues la gente del lugar nos decía, mira, vamos a tener caballo, pongan aquí su equipaje, porque el camino es largo, nos decía. Por supuesto nosotros nos creíamos los fuertes, no, con mi backpack, ¿no? Perdón, con nuestra mochila hasta acá, grandes son esas, y ahí poníamos todo, por lo menos yo ponía todo lo que podía, comida, ropa, zapatos, tremenda, una bolsa grande. Y había otros también, no, yo soy macho que por acá. Pero ciertamente los que yo había visto jóvenes que inclusive hasta estaban nosotros con nuestro Caterpillar, ellos con su sandalita, con su polito y agarrando un palito. Nosotros nuestra mochilaza, nuestro Caterpillar, nuestro pantalonzazo. Ciertamente caminar 2, 3 horas, 5 horas, 6 horas se hace difícil con toda esta carpa. Muchos inclusive, y han tenido que botar cosas, ir botando cosas, ir sacándose cosas. Algunos ya no podían, con tal que llego. Si no hacíamos eso nos quedábamos. Entonces es necesario que en este caminar de la vida, entonces aprendemos. Hoy ya no viajo con esas bolsas grandes, ahora tengo que viajar con lo suficiente. Mis sandalias de seguro, ¿no? Algo simple, una mochila pequeña para viajar. Aún inclusive en los aviones, me ha tocado estar, hermanos, en aeropuertos donde he visto a gente solito como 4 maletas, ya le va a dejar el vuelo. Una cosa de locos, llorando, desesperados. Peor todavía, escuchen esto. La mamá, sus 2 hijos pequeños, un bebé más acá, 10 maletas. Nos reímos, pero es verdad. Me ha tocado ver mujeres que lloran pidiendo ayuda para todo ese equipaje. Cuando nos toca viajar, y apunten este consejo, debemos viajar ligeros. Viajar ligeros. Y eso nos debe enseñar la vida, y eso es una reflexión para nuestra vida también. Debemos viajar ligero en este caminar. Pero ¿de qué tratan estas cargas, estos pesos, estas capas? ¿Qué son en nuestra vida? Pues escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos. Dice en Hebreos 12, dice, quitémonos de todo peso. Bueno, voy a ir al verso 1. Hebreos 12 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr. Aún la vida cristiana es un camino que nosotros hemos escogido. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Voy a leer otra versión. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Bueno, aquí hay varias aplicaciones, pero me voy a dar un consejo antes de ir al peso, antes de ir a lo que nos hace lentos. Ustedes saben que nosotros experimentamos, de acuerdo a la ligereza con la que andemos, progreso. Perdón, ligereza en el sentido de no tener peso, no rapidez. Porque aquí dice que debe ser paciente también. ¿Ok? Experimentamos progreso. Pero hay muchos de nosotros que no hemos visto progreso ya con 15, 10, 20, 30 años. Porque estamos cargando mucho peso. No podemos avanzar en la vida con ese peso. Mucho menos en los caminos del Señor, mucho menos. Es complicado. Entonces tenemos que tener ese entendimiento de Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a entender.
Porque cuando empezamos la vida cristiana, nosotros estamos agilitos. Estamos queriendo hacer esto, venimos a todos los cultos, estamos orando. Pero ¿qué ha pasado? Que en el transcurso de nuestra vida cristiana aún creemos en Dios, aún hacemos ciertas cosas de Dios, pero nos hemos vuelto pesados. Nos hemos amarrado capas a nuestro cuello pensando que con eso vamos a volar más rápido y se nos ha hecho difícil. Primero, poner nuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Eso primero que nada. Segundo, aquí dice claramente que si vamos lento, y no necesariamente por la paciencia, sino lento porque no encontramos ese camino de gozo y de alegría y de paz en nuestros corazones. Esa prosperidad que no tiene que ver con el dinero, sino con estar firmes y en relación con Dios. En este camino de la vida es porque hay peso. En ese peso se encuentra el pecado, en primer lugar. Hay otros pesos que aquí vamos a mirar. Pero dice especialmente del pecado. Especialmente del pecado. Repita conmigo, especialmente del pecado. El pecado es un peso. ¿Ok? Eso usted tiene que saber. El pecado es un peso que no nos permite caminar como quisiéramos delante del Señor, ni siquiera en el mundo, ni siquiera en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Ahora yo voy a hacer una reflexión con todos ustedes y con los que me están mirando. Qué difícil es vivir una doble vida. Qué pesado es vivir doble, con doble carga. Ya la vida sí, ya es difícil. Por eso Jesús nos dice que vengamos a Él, que Él nos va a hacer descansar. Pero vivir dos vidas, yo pienso muchas veces en aquellos que pueden tener una familia aquí y otra familia acá. El enemigo nos engaña que eso es ser hombre, pero nos hace, vivimos aquí queriendo agradar aquí, vivimos aquí queriendo agradar acá. Me contó un hermano que nos fuimos a una chacra y quería conversar y me contó sus anécdotas de este varón que murió y que tenía una esposa acá, que tenía una esposa en Tocache, que tenía una esposa en Juanjuy, y tenía esposas. No, ni siquiera amantes, esposas. Un amante ya es complicado, pero y su vida se murió. Porque con tanto peso, ¿cómo puede uno vivir? Hasta lógica se encuentra en eso. Díganme ustedes sí o no. Se murió. Y cuando murió, la anécdota del hermano era que de allá vino en helicóptero, dice el ataúd, y las esposas empezaron a pelearse para que le velen. Dice, yo ya le hubiera dejado. Perdón. ¡Qué peso, Dios mío! Vivir una doble vida es un peso. El enemigo te está engañando. Te estás poniendo capas que no puedes avanzar en esta vida. Imagínate que no sepa ninguno. ¡Ay! Queriendo agradar, escapándose en la noche. Me contaban en medio de esta pandemia cómo este varón que se enfermó tuvo que confesarle a su esposa que tal nombre, Roberto, no es Roberto, sino María, en su celular. ¡Qué peso, Dios mío! Pero ¿por qué queremos cargar ese peso? Porque el pecado es un peso que hace nuestro caminar difícil. ¿Me están entendiendo? Ahora, no solamente eso, qué difícil es vivir una vida doble. Una persona en mi casa, una persona en mi trabajo, una persona en mi casa y otra persona para la gente. Eso también es vivir doble. Ese es un peso en nuestra vida. En su casa no ríe, pero en sus amigos sí ríe. En su casa no ayuda para nada, pero para la gente ayuda a todo el mundo. Para todo el mundo es ayudar. Ayuda a todo el mundo. Y eso no solamente para los varones, para todos. Porque hay esposas que también no saben sonreír en su casa. Le miran a su esposo, esa cara enfada. Entonces, qué difícil es vivir la vida con capas que no nos permiten volar, que no nos permiten caminar, que no nos permiten seguir adelante. ¿Me está entendiendo? Qué difícil es ser cristiano y vivir en el pecado, no pecar.
en el pecado. Qué difícil, complicado venir y estar en la presencia del Señor. Y saber que estamos en pecado complicado. Sabemos que Dios es el único, que ese es el camino, pero no podemos salir de ese pecado que nos hace pesados. Queremos agradar al Señor y no podemos porque es pesado. Qué complicado es la vida. ¿Se acuerdan cuando su vida era así? Si su vida es así, usted tiene que pensar. A todos nos pasa. Que a veces pensamos, ¿me voy o no me voy? Pero si ayer nomás he visto esa película pornográfica. O me voy o no me voy, si ayer nomás he reñido a mi esposa. Entonces vivimos con ese. Tenemos que llegar delante de Dios. Y dice, como dice Pablo, despojarnos de todo peso. Y especialmente del pecado que nos hace. ¿O qué? Ese peso nos va a aplastar. Nos va a aplastar. Y Dios no quiere eso. Por eso traigo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Siguiente. Siguiente. Encontramos también, hermanos, que el peso también es la religión. Cuando Pablo menciona, despójense de todo peso, les estaba diciendo que hay un peso de religión sobre ellos. Había un peso sobre ellos de religión, que hay que hacer ciertas cosas para agradar a Dios, para sentirme bien delante de Dios. Y Pablo le estaba diciendo, no, así no vamos a poder avanzar en el camino del Señor. El otro día alguien me escribió por Facebook y me dijo, pastor, o hermano, amigo, John me dice, porque es una amiga de mucho tiempo y vive en otro país, me dice, John, explícame del diezmo, me dice. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que yo empecé a ir a una iglesia, entonces el pastor vino y me dijo, es tiempo de que diezmes, porque si no diezmas vas a ser maldita. Entonces se sintió atrapada. Empezó a sentirse mal. Y eso sabes a lo que nosotros nos han vendido por muchos años. En relación, no necesariamente al diezmo, en relación a Dios. En ese pensamiento de que Dios se agrada cuando hacemos ciertas cosas o cuando no hacemos ciertas cosas. Yo quiero decirte en esta hora, Dios se agrada contigo porque te ama, porque quiere ver a Jesús en tu corazón, porque has aceptado a Cristo en tu corazón. En eso el Señor y esa presencia de Dios en tu vida va a hacer que tú fructifiques en buenas obras. Entonces ella se sentía mal. Me siento maldecida. Y es verdad. Ahora, no voy a explicar la totalidad de cómo responder a esto, pero lo que sí le dije es, todo lo que hagáis con amor. Si tú vas a hacer las cosas para que no te hagas maldita o para que no te caiga un palo, lo estás haciendo por obligación. Y sobre todo con Dios y aún con la gente, nosotros debemos hacerlo por amor. Debemos hacerlo porque sentimos, porque queremos y porque hemos entendido. Por supuesto, la Biblia dice que me robáis en mis ofrendas y serás maldito. Otro momento voy a explicar eso. Pero la esencia de que Jesús haya estado con nosotros es que hoy vivimos en gracia. Es un regalo. Y que Dios no está esperando que cometamos un error para que nos golpee y nos maltrate y diga, eso he estado esperando. Dios no es así. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y que si ha dado a su Hijo unigénito, que es lo más precioso que Él ha tenido, ¿acaso nos dará también todas las cosas con Él? Entonces es algo que nosotros debemos meditar en nuestros corazones. Y saber que en esta vida debemos andar ligeros, sin religión, sin tradición, sin pensar que porque hago esto el Señor me ama más. No, tú haces eso por agradecimiento a Dios y sigue creciendo en tu servicio. Eso es lo que
debe existir en nuestros corazones. Pero no la hagáis en fingimiento o por obligación. Dios nos ha llamado a libertad. Y es algo que nosotros tenemos que entender en este camino de la vida. Me imagino a David. No me imagino. He leído de David. Y en algún momento he predicado al respecto. Que David, rey, mató a Goliat, hombre poderoso. Nadie le podía mirar de frente. Cuando el rey pasaba, todos se agachaban. Pero en un momento de la historia, para no hacerlo muy largo, David se encontró semidesnudo, sin sus ropas de lino fino, danzando delante del Señor. ¿Por qué? Porque estas vestiduras implican también un peso. ¿Saben que nuestro orgullo es un peso? ¿Saben que nuestra fama es un peso? ¿Saben que nuestros títulos es un peso? Yo tranquilo podría decir, y es así. Yo, John Linares, pastor, licenciado, con tales grados, hombre, barbón. ¿Cómo voy a estar levantando mi mano? No han pensado, ¿cómo voy? Yo, bonita, linda y hermosa. Y la verdad es que polvo somos y polvo nos vamos a convertir. Que nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Pero este peso de religión hace que no podamos vivir en libertad. Que podamos estar pensando, ay no, yo soy John. ¿Y qué va a decir el Freddy? Ay, mi alumno, Dios mío. No. Y ese peso no nos permite caminar ligero en esta vida, disfrutando del Dios Todopoderoso. Y David sí lo hizo. David se dio cuenta que era tan pesado su fama, era tan pesado de rey, que tuvo que sacarse para que proféticamente nos diga a nosotros que no podemos agradar, alabar, adorar a Dios con mucho peso. Tenemos que despojarnos de todas nuestras capas y llegar tal como somos. Entonces disfrutaremos del Dios Todopoderoso. Amén. Por supuesto, su mujer vino y le dijo, no va a haber quien te diga cosas por adorar al Señor. No va a dejar de haber, sí va a haber. Su esposa vino y le dijo, ¿qué haces? El rey va a estar haciendo estas cosas. David tuvo una respuesta maravillosa. Yo lo hago no para ti, lo hago para Dios, que me escogió de todos tus familiares a mí para ser rey. Y Mical tuvo muchos problemas, muchas dificultades. Porque a veces el peso tampoco nos deja ver bien. Y es necesario que nos saquemos de todas esas capas. Siguiente y último. Otra capa pesada en nuestra vida que no nos permite volar. Saben que para volar más alto no necesitamos más peso, por si acaso. Voy a volver al águila en un momento, no se vaya. Hay una historia en la palabra del Señor que es la del hijo de Timeo. ¿A ver quién es el hijo de Timeo? Bartimeo. Bartimeo, un ciego, toda su vida un mendigo. Pero hay algo que llama la atención cuando escucha hablar de Jesús. Cuando dicen que probablemente Bartimeo haya sido judío y sabía de todo con respecto a las profecías y a Jesús. Entonces cuando oyó que viene el Mesías, él se empezó a poner de pie, empezó a gritar, empezó a decir, hijo de David, ten misericordia de mí, y etcétera, etcétera. La historia es, léalo ahí en Marcos 10. Pero lo que llama la atención en relación a lo que nosotros estamos aprendiendo es que entonces Jesús, en el verso 49, le dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, Bartimeo, escúchame bien, Bartimeo, ciego, mendigo de toda la vida, dice acá, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto podría pasar desapercibido si no entendemos un poco el contexto. El contexto es, primero, que podría haber sido un talit. Un talit es un manto que usan los judíos. Por eso dicen ellos que puede haber sido judío. Pero ese manto, en aquellos tiempos, he estado estudiando un poco, he escuchado también en el pasado, este manto
esta capa que este mendigo tenía, Bartimeo, era como un permiso que le permitía ser mendigo. O sea, que esta capa de alguna forma tenía una característica especial, un color, no sé, algo que le permitía a Bartimeo ser mendigo. En esos términos, y sabiendo que él era un pobre mendigo ciego, esta capa representaba la vida de Bartimeo. Todo lo que tenía. Porque esta capa le permitía ser mendigo. ¿No han oído ustedes algunas capas que algunos tienen? Porque mi padre me ha abandonado, soy así. Esa capa le permite ser un miserable, un fracasado. No, porque yo he sido, y esto con mucho respeto y mucho amor, queriendo que el Señor toque tu corazón. Yo he sido violado, o a mí mi padre me ha abandonado, o mi mamá me ha golpeado, y mi mamá me ha dicho burro, o burra, o esto, o a mí mi mamá, etcétera. Esa capa nos permite, y nos agarramos de esa capa en nuestra conciencia para ser infelices, para ser unos fracasados, para vivir miserablemente. Y esta era la capa que le tocó a Bartimeo. Para que viva mendigo y sea buen mendigo y tenga permiso para mendigar, tenía esa capa. Pero esta capa también le protegía del sol, le protegía de la lluvia. Mejor dicho, esta capa era su confianza. Ahí se agarraba. Esta era su confianza. Pero cuando Jesús le llamó, la Biblia dice que arrojó su capa. Porque ahora su confianza estaba en otro lugar. No volvió, dice la Biblia, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde está esa fe? La fe es creer, pero también es accionar. Cuando él botó su capa, toda su confianza, entonces tuvo fe y fue sanado. Inmediatamente, dice la Biblia, seguía a Jesús. No volvió por su capa. A veces nosotros hemos venido a Cristo con nuestra capa de dolor, con nuestra capa de frustración, con nuestra capa de miseria, con todo, con nuestra confianza puesto ahí. Yo soy rico, yo soy millonario, o toda mi confianza. Voy a acercarme a Jesús, pero aún voy a acercarme con mi capa, porque de repente falla o no falla. Y caminamos. Algunos de nosotros hemos dejado la capa, pero cuando hemos visto a Jesús nos hemos gozado, pero nuevamente hemos vuelto a nuestra capa, a recogerla, a meternos ahí en la capa y seguimos, y se hace pesado nuestro caminar. Yo sé que el Señor te está hablando en este día. Yo sé que el Señor está tocando, porque yo he traído un mensaje de parte de Dios para tu vida. No he venido simplemente por venir, he venido con un mensaje de parte de Dios. Y voy a terminar con esto. Este águila, 40 años, pesado, no puede volar más. Tiene una decisión que hacer. ¿Por qué es pesado? Porque sus plumas se han vuelto pesadas. Así es nuestra vida, hermanos. Nos volvemos pesados. La gente pone títulos en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos volvemos pesados. Y cada vez volamos más bajito. Entonces este águila tiene la decisión de morir ya, porque pronto no tendrá que comer, porque junto a sus alas su pico ya se ha doblado, ya no puede picar bien. Aparte que vuela bajito, ya no divisa bien la comida. Tercero, sus uñas se han hecho dobladas, no puede agarrar nada. Ya no es ese aguilucho fuerte, pero puede serlo nuevamente si bota su capa, bota sus plumas, bota su pico. Así que él sube con esa decisión, sube lo más que pueda con esas alas pesadas y llega a un lugar. En ese lugar, en ese peñasco, en esa pared, donde no va a necesitar volar, se pone ahí y empieza un ciclo de sacarse esas plumas fuertes. Lo primero que hace es golpear su pico contra la piedra. Botar nuestras capas es difícil. Confiar a veces se vuelve complicado. Por eso Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que mostrar actos de fe, de creerle a Él y avanzar ligeros, botando lo que no vale, lo que no sirve, lo que no nos permite avanzar. Entonces se golpea de tal manera que se vuela el pico. Tiene que esperar 3, 4 meses para que ese pico vuelva a crecer.
con ese pico que se volvió a crecer. Miren el proceso doloroso. Con ese pico que se volvió a volar, se golpea y se rompe las uñas, se empieza a cortar las uñas. Por supuesto que vamos a llorar, por supuesto que vamos a sufrir, pero sufrir también es crecer, hermanos. Especialmente cuando se trata de avanzar en el camino del Señor. Porque Él, todas las cosas nos ayudan a bien, nos dice. Entonces, con esas garras, después de unos meses, se quita las plumas. En ese proceso Él se ha vuelto un águila, un animal flaco, que parece débil. Sin embargo, es entendible cuando el Señor dice que en nuestra debilidad Él es nuestra fortaleza. Y cuando usted se sienta débil, entienda que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Empezó a crecer las plumas. El águila está listo a vivir muchos años más y a volar mucho más alto. Que estas palabras del Señor toquen tu corazón, a los que están aquí y a los que están mirando y los que el Señor ha querido que puedan mirar este video. Acércate a Dios. Desde aquí te animo a que te acerques a Dios, botes tus capas, vuela lo más alto que puedas, pero para volar necesitas sacarte la capa. No necesitas capa, no necesitas peso de pecado, peso de tradición, peso de religión y peso de tu pasado. El Señor te ha escogido a ti y Él va a cumplir su propósito. Por eso estamos aquí, estás escuchando este mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que puedas tomar control de este tiempo maravilloso y de los corazones que están escuchando este mensaje y que han escuchado este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a despojarnos de todo peso y especialmente del pecado que hace nuestro caminar difícil. Que seamos como el águila, Señor. Que tomemos la decisión y que, pues, Señor, avancemos delante de ti, alegres y con esa paz en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Les saludo, les bendigo, Dios les bendiga.